Viejo Hospital Rosales. Estructura metálica histórica. Sí, pero convertida en símbolo de abandono. Ese es el Rosales, que heredó la generación actual. El nuevo Hospital Rosales. Complejo hospitalario moderno, diseñado como hospital de tercer nivel, enfocado en casos complejos y ultra especializados. La diferencia. Antes el Rosales era el ejemplo perfecto de cómo los gobiernos hablaban de salud. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Durante décadas, en El Salvador, escuchar la frase "te van a mandar al Hospital Rosales" era casi una sentencia. Pasillos llenos de pacientes tirados en camillas. Falta de medicinas, equipos viejos, historias de corrupción, abandono y de mucho dolor. Y aún así, era el último lugar de esperanza para miles de salvadoreños pobres que no tenían otra opción. Como diría Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Y por años el Rosales fue el lugar donde los pobres iban a jugarse la vida. Hoy ese mismo hospital histórico está a punto de cerrar un ciclo. Un nuevo Hospital Rosales, presentado como el hospital más avanzado en la historia del país, se levanta bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Presidente Nayib Bukele. En este país se robaron hasta el futuro y lo estamos recuperando. Pero ¿qué secretos esconde el viejo Rosales? ¿Cuánta sangre, cuánta política, cuánta corrupción y cuánta heroica resistencia hay detrás de esos muros oxidados? En este video vamos a destapar la historia oculta del Hospital Nacional Rosales, la lotería, los ricos, los médicos héroes, el abandono y hasta llegar al nuevo Rosales y al giro que marca el gobierno actual. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like y deja un comentario con la palabra Rosales para que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más salvadoreños dentro y fuera del país. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Para entender por qué el Hospital Rosales se volvió casi una leyenda urbana en El Salvador, tenemos que viajar a principios del siglo XIX. No había hospitales modernos, no había UCI, no había resonancias magnéticas, pero sí había algo que todos conocían: la muerte. Y aquí la Biblia lo describe muy bien en ese ambiente cuando dice que aunque camine por el valle de las sombras de muerte, no temeré mal alguno. Solo que en ese tiempo el valle tenía nombre y dirección. En medio de ese caos aparece una figura clave, el español Fernando Antonio Escobar. Él funda la Casa de la Caridad y la Capilla del Patrocinio, considerado el primer sanatorio del país en el año de 1807. Esa institución evoluciona y se convierte en el Hospital General de San Salvador, atendiendo a los más pobres, a los más vulnerables o a los que no tenían a dónde ir. Ojo con este dato. En esa época la medicina en El Salvador estaba dominada por barberos, sangradores y curanderos. Se habla de 2 médicos, 12 cirujanos barberos y 26 curanderos para una población que no paraba de crecer. Hipócrates. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Pero aquí, más que amor, lo que había era pura supervivencia. Ese es el origen remoto de lo que décadas después se transformaría en el famoso y temido Hospital Nacional Rosales. Lo que hoy llamamos sistema de salud empezó como un acto de caridad en medio de una crisis sanitaria brutal. Con el crecimiento de San Salvador, el Hospital General se quedó corto. La ciudad crecía, las enfermedades también, y la infraestructura ya no daba abasto. Entonces aparece una idea que hoy sonaría a campaña de marketing, pero que en su momento fue revolucionaria:
el doctor Ramón García González propone crear la Lotería del Hospital para financiar un nuevo centro de salud. Si la Lotería Nacional de Beneficencia nace en gran parte para construir lo que luego sería el Hospital Rosales, las familias adineradas de la época organizaban rifas de ganado, reses y caballos donados, conciertos, venta de objetos valiosos en la escuela militar. Una de las historias más recordadas es la de un caballo rifado por Román Montoya, que recauda más de 1,000 pesos, una fortuna para la época, pero aún con todo ese esfuerzo el dinero no alcanzaba. El proyecto del nuevo hospital estaba estancado, sin nombre, sin fecha y sin futuro. Nadie imaginaba que ese hospital sin nombre se convertiría en uno de los edificios más emblemáticos y polémicos de la historia salvadoreña. Y es aquí donde entra en escena el hombre cuyo apellido se quedaría pegado para siempre en la salud pública salvadoreña: José Rosales Herrador. Nació en San Salvador en el año de 1827, banquero poderoso del siglo XIX, diputado, senador y hasta presidente de la República. Cuando ve que los fondos de la lotería del hospital no alcanzan, hace algo que hoy suena casi imposible: dona toda su fortuna para cubrir el déficit de la obra. La administración del Hospital General recibe alrededor de $500,000 de colones para la construcción del moderno edificio. Esa donación brutal no solo permite que el proyecto arranque, sino que define el futuro de la salud en El Salvador. Con el tiempo, ese hospital terminará llevando su apellido: Hospital Nacional Rosales. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. San Mateo capítulo 6 versículo 21. Pero la visión del Rosales iba más allá de un solo edificio. Él imagina un verdadero centro médico nacional, terrenos para la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador, espacios que luego serían el Parque Cuscatlán, áreas para hospitales como el oncológico y el médico quirúrgico del Seguro Social. Rosales no vivió para ver su sueño completo. Muere el 7 de abril de 1891, pero su dinero, su apellido y su visión quedan incrustados en la historia. Lo irónico es que más de 100 años después, su nombre muchas veces se asocia no solo con progreso, sino con hacinamiento, abandono y corrupción. Difícil creer que eso era lo que él imaginaba. La construcción del Hospital Rosales fue un verdadero hito. A finales del siglo XIX, El Salvador apuesta por algo que para la época era casi ciencia ficción: un hospital modular con estructura metálica prefabricada en Bélgica, traída en grandes cajas por vía marítima y ensamblada en San Salvador. El diseño se inspira en los sanatorios franceses con estilo neoclásico y una estructura de hierro forjado y lámina decorada. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque El Salvador está en pleno cinturón de fuego del Pacífico. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones. El sistema modular del Rosales se diseña precisamente para resistir esas condiciones extremas. Durante años fue considerada la estructura metálica más grande de su tipo en Iberoamérica. Los 16 pabellones, los 24 cuartos para pensionados, las clínicas quirúrgicas, todo apuntaba a una nueva era para la medicina salvadoreña. Los ingenieros cuentan que al abrir paredes se encuentran espacios de hasta 50 centímetros pensados para ventilación y estabilidad. Por eso, aunque el techo es de lámina, en muchas áreas del hospital no se siente el calor sofocante que uno esperaría. El 13 de julio de 1902, el Hospital Rosales abre sus puertas con 42 habitaciones. Ese día, oficialmente, nace la leyenda Hospital Rosales. Winston Churchill. Nosotros damos forma a nuestros edificios, después ellos nos dan forma a nosotros. El Rosales no es solo hierro y lámina, es un escenario donde han pasado algunos de los capítulos más intensos de la historia salvadoreña. Por sus pasillos han pasado médicos, escritores, poetas, científicos y hasta presidentes. Aquí trabajó el doctor David Joaquín Guzmán, médico naturista, escritor político y autor de la famosa Oración a la Bandera Salvadoreña en 1924. Ahí estuvo el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, bajo el seudónimo de Ricardo Arenales. También pasó por ahí el escritor hondureño Augusto Constantino Coelho, autor de la letra del himno nacional de Honduras, y ahí brilló el científico salvadoreño Darío González Guerra, quien introduce los rayos X en Centroamérica en 1885. Pero no todos son logros y ciencias.
En 1913, cuando el presidente Manuel Enrique Araujo sufre un atentado, es llevado al Hospital Rosales. Araujo no solo era mandatario, también era un médico pionero en cirugía. Imaginémonos la escena: el presidente totalmente herido, los médicos contra el tiempo y el país en shock, y el Hospital Rosales como escenario de una de las crisis políticas más grandes de la época. Desde entonces, el Rosales no solo cura cuerpos, también se convierte en testigo incómodo de la historia política del país. Maquiavelo. La política no tiene relación con la moral. Como casi todo en la historia salvadoreña, lo que empieza en gloria termina chocando con la realidad. Con el paso de las décadas, el hospital que una vez fue orgullo nacional empieza a mostrar grietas, filtraciones, óxido y sobre todo olvido. Mientras los gobiernos de Arena y el FMLN presumían tener una red de 30 hospitales, la mayoría de la población seguía cayendo en el mismo lugar, el Hospital Nacional Rosales. Los números son brutales. Alrededor de 1.300 pacientes por día, con una capacidad instalada mínima frente a la demanda. El presupuesto anual ronda los $19 millones que apenas alcanzan para salarios y medicinas. Equipos modernos, la mayoría donados. Sistemas informáticos, cerca del 46% de la red de informática con fallas. El resultado: pacientes en pasillos, cirugías reprogramadas, falta de insumos médicos haciendo milagros con lo que hay. Durante años, el Rosales se convierte en sinónimo de hacinamiento, colapso y sospechas de corrupción. Gobiernos van, gobiernos vienen. Todos prometen modernizar el Rosales, dignificar el Rosales, rescatar el Rosales. Y al final el edificio seguía igual, más viejo, más saturado y más olvidado. Albert Einstein. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Aquí la pregunta incómoda que todos nos tenemos que hacer es: ¿cuántas vidas se perdieron por falta de equipo, por una cama que nunca se liberó, por una cirugía que se pospuso demasiado? Estas historias no salen en los discursos políticos ni en medios oficiales, pero están en la memoria de miles de familias salvadoreñas. Y aún así, en medio de ese caos, el Rosales se convierte en la cuna de la medicina moderna salvadoreña. En sus inicios, el hospital arranca con 19 médicos. Hoy se habla de más de 150 médicos de staff, 92 residentes y 80 internos. En los años 50, el doctor Juan José Fernández diseña el modelo de médicos residentes y el Rosales se vuelve un hospital escuela. Así se forman cirujanos generales, neurocirujanos, cirujanos plásticos, urólogos, internistas, endocrinólogos y muchas otras especialidades más. Pasar por el Rosales es casi un rito de iniciación para los médicos salvadoreños. Guardias eternas, emergencias saturadas, decisiones de vida o muerte con recursos limitados. El servicio de enfermería se formaliza en el año de 1922 y hoy el hospital cuenta con más de 440 enfermeras y más de 230 técnicos entre radiólogos, anestesistas y laboratoristas. Florence Nightingale. La enfermería es un arte, y si ha de convertirse en un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura, como la obra de cualquier pintor o escultor. En 1989, el edificio del Hospital Rosales, construido a finales del siglo XIX, es declarado Monumento Nacional. Sobre el papel, eso suena a reconocimiento, protección y orgullo histórico. En la práctica, muchos salvadoreños lo ven como una ironía, un monumento nacional donde se cae el repello y donde hay filtraciones, donde el equipo se queda obsoleto y donde la gente hace fila desde la madrugada. Se habla de restauraciones, de colocar piezas originales en el mismo sitio y de la misma forma en que estaban cuando se inauguró el edificio. Se mencionan presupuestos para rescatar detalles arquitectónicos y la pregunta aparece sola: ¿qué se cuida más? ¿La fachada histórica o la vida de los pacientes? ¿De qué sirve un monumento nacional si por dentro funciona como un hospital colapsado? Esa tensión entre historia y realidad es la que hace del Rosales un lugar tan simbólico y tan polémico. Presidente Nayib Bukele. No podemos seguir cuidando las ruinas de un sistema que nunca funcionó. Después de décadas de abandono, promesas incumplidas y titulares reciclados, llega un punto de quiebre: el anuncio del nuevo Hospital Nacional Rosales.
El gobierno del presidente Nayib Bukele lo presenta como el hospital más avanzado en la historia de El Salvador. Un hospital de tercer nivel con tecnología de última generación, quirófanos modernos, áreas amplias y diseño pensado para desahogar la red hospitalaria. Hablamos de una inversión millonaria, con avances de obra totalmente visibles. La visión es clara, que el nuevo Rosales se convierta en un verdadero hospital de alta complejidad. Mientras los hospitales periféricos se encargan de la patología básica y moderada, en teoría, esto debería desaturar el sistema, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención mucho más digna. Y aquí el relato cambia. Pasamos del hospital maldito de los titulares amarillistas al hospital insignia de una nueva etapa de la salud pública en El Salvador. Durante años el Rosales fue usado por la vieja clase política como excusa y como foto de campaña, como promesa reciclada. Vamos a remodelar el Hospital Rosales, decían. Vamos a modernizar el Rosales, también decían. Pero al final lo único que cambiaba era el eslogan. La diferencia ahora es que por primera vez el cambio no se está quedando en pancartas. Se está levantando un nuevo edificio con una nueva lógica, bajo un gobierno que ha hecho de la obra pública y la infraestructura una de sus banderas principales. Puedes estar de acuerdo o no con el presidente Bukele en otros temas, pero si hablamos de Rosales hay algo objetivo. Ningún gobierno anterior se atrevió a cerrar el ciclo del Hospital Viejo y apostar en grande por un nuevo, como se está haciendo ahora. Vamos a ponerlo en términos claros y sin anestesia. Viejo Hospital Rosales. Estructura metálica histórica. Sí, pero convertida en símbolo de abandono. 1.300 pacientes diarios, colas interminables, gente en los pasillos, camillas en cualquier rincón. Presupuesto que apenas alcanzaba para salarios y medicinas. Equipos donados, red informática con casi la mitad en fallas. Décadas de promesas de remodelación que nunca pasaban de la conferencia de prensa. Monumento nacional por decreto, pero vergüenza nacional para quien lo veía por dentro. Ese es el Rosales, que heredó la generación actual. Un hospital que nació como símbolo de progreso y terminó siendo la prueba viviente de cómo el sistema político tradicional abandonó la salud pública. El nuevo Hospital Rosales, bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Complejo hospitalario moderno, diseñado como hospital de tercer nivel, enfocado en casos complejos y ultra especializados. Infraestructura pensada para desahogar la red hospitalaria y dejar de usar el Rosales como basurero de todo lo que el sistema no puede manejar. Equipamiento de alta tecnología, quirófanos modernos, sistemas digitales, visión de investigación y formación avanzada. Inversión millonaria concreta, con avance visible y seguimiento público. La diferencia. Antes el Rosales era el ejemplo perfecto de cómo los gobiernos hablaban de salud, pero la dejaban morir en los pasillos. Hoy con el nuevo Hospital Rosales el mensaje es otro. El Estado se hace cargo, invierte en grande y convierte el hospital más emblemático del país en un símbolo de cambio real. Y aquí, nos guste o no, hay que decirlo con nombre y apellido. Este giro no viene de la vieja clase política, viene del gobierno del presidente Nayib Bukele, que tomó uno de los peores símbolos del abandono estatal y lo está usando como bandera de una nueva etapa de la salud pública en El Salvador. Margaret Thatcher. Al final, los hechos son mejores que los sueños. Al final de la historia del Hospital Rosales es la radiografía perfecta de El Salvador. Nació de la caridad y del esfuerzo privado, creció como símbolo de modernidad y se convirtió en orgullo nacional. Y luego fue abandonado por décadas bajo los mismos de siempre. Pasó de ser referente regional a ser sinónimo de hacinamiento, colapso, filtraciones, corrupción, promesas vacías y dolor. Y aún así, el Rosales nunca cerró sus puertas. Ni con terremotos, ni con erupciones, ni con inundaciones, ni mucho menos con una guerra civil. Lo que sí estuvo cerrado durante años fue algo más profundo, la voluntad política real de transformar el sistema de salud. Hoy, nos guste o no, hay un hecho imposible de ignorar. Por primera vez en más de un siglo, el Hospital Rosales no solo es tema de discursos, sino de construcción real. El viejo Rosales, el del hierro traído de Bélgica, el de las monjas de la caridad, el de los presidentes heridos y de los pacientes en las camillas o en los pasillos, está llegando al final de su ciclo, como hospital desde luego principal. Y en su lugar se levanta un nuevo Hospital Rosales impulsado por el gobierno de Bukele.
que promete ser el hospital más avanzado en la historia de nuestro país. ¿Eso borra el abandono del pasado? No. ¿Eso resucita a los que murieron esperando una cama, una cirugía o una medicina? Tampoco. Pero sí marca algo que en El Salvador casi nunca pasa. Un quiebre real con la lógica del así ha sido siempre. El viejo Rosales es el monumento al fracaso del sistema tradicional. El nuevo Rosales es la apuesta de un gobierno que decidió meterle dinero, tecnología y visión a un lugar que todos usaban para hacer campaña, pero casi nadie quería arreglar de verdad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Si el nuevo Hospital Rosales cumplirá lo que promete, si realmente se convierte en ese hospital de tercer nivel y si logra desahogar la red y desde luego si mantiene con inversión constante y no se deja caer como el anterior, entonces estaremos viendo algo que muy pocas veces se ve en América Latina. Un símbolo de abandono convertido en símbolo de transformación. Y eso, te guste o no, Nayib Bukele es parte del legado que va a dejar. John F. Kennedy. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Durante décadas, nadie quiso ser padre del fracaso de Rosales. Ahora muchos van a querer tomarse la foto con el éxito del nuevo hospital. La pregunta ahora no es si el nuevo Rosales será mejor que el viejo. Eso casi está garantizado. Sino si El Salvador será capaz de cuidar este nuevo hospital para que no se repita la misma historia dentro de 40 o 50 años. Porque edificios nuevos sin voluntad política se vuelven ruinas. Pero cuando hay decisión, inversión y control, un hospital puede pasar de ser un lugar de miedo a ser un verdadero símbolo de esperanza. Y aquí vuelve a tener sentido esa frase bíblica: la fe sin obras está muerta. Porque durante años hubo discursos sin obras. Hoy, en el caso de Rosales, hay obras que están empezando a hablar por sí mismas. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si tú crees que el nuevo Hospital Rosales, bajo el gobierno de Bukele, marca un antes y un después en la salud pública, no olvides suscribirte y dejar tu like y compartir este video para que más salvadoreños dentro y fuera del país entiendan que la historia del Hospital Rosales no es solo el pasado, es la prueba de que cuando hay voluntad política real, hasta los símbolos del abandono pueden renacer. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.